El olor del incienso y la santidad de los sermones imperiales seguían siendo un recuerdo vívido en la mente de Antonius Var. En la Schola Progenium, los aspirantes a comisario eran despojados de sus nombres, de sus hogares y de sus emociones, forjados en el yunque de la disciplina para convertirse en instrumentos perfectos de la voluntad del emperador. El miedo es el enemigo de la fe, resonaba la voz de su instructor, el mayor Cael, cuyas cicatrices contaban historias de la Gran Cruzada. La duda es la herejía más sutil, tu única lealtad es al trono dorado. Tu deber es mantener la pureza de la línea y el corazón de cada hombre bajo tu mando, sea que lo hagan con su vida o con la tuya. Antonius, o lo que quedaba de él después de años de entrenamiento, se aferraba a esas palabras como un náufrago a una tabla. Eran el único faro en la oscuridad de un universo que solo ofrecía dolor y muerte. Ahora en el mundo agrícola de Minos Sexto, Var entendía la diferencia entre la teoría y la práctica. El mundo, tan anodino en su propósito, se desangraba bajo un cielo que ya no era azul, sino un lienzo sombrío de esporas biológicas y naves colmena vivientes. No había herejes que purgar, ni cobardes que ejecutar, solo el puro y absoluto terror. La flota colmena Vejemos había llegado. La primera advertencia había sido el silencio repentino de los satélites de vigilancia. Luego, el rugido que desgarró el vacío. Finalmente, la lluvia, no de agua, sino de cápsulas de esporas llenas de la promesa de la muerte. Desde el búnker de mando, un ataúd de plastel enterrado bajo el lodo de los campos de cultivo, Var observaba el holoproyector. Los augures de la consola principal parpadeaban con un torrente de datos funestos. Las defensas orbitales, reliquias de una era olvidada, se habían disuelto en ceniza estelar en cuestión de minutos. Ahora la plaga se extendía sobre el planeta. El coronel Krautz, un hombre que llevaba la fatiga de medio siglo de servicio en sus hombros caídos y las cicatrices en su rostro, se apoyaba en el borde de la mesa, el hollín de los incendios de la superficie manchando su uniforme. Su voz era un susurro rasposo. Estamos perdidos, comisario, han caído los hilos de misiles, el tercer cinturón de defensa está colapsando. A este ritmo, los genestealers estarán en los conductos de ventilación en cuestión de horas. La flota más cercana de la Armada Imperial está a 3 semanas de viaje. La doctrina dice que nos mantenemos firmes hasta el último aliento. Var se mantuvo impasible. La máscara que se había forjado en la escola era un escudo infranqueable. La doctrina exige el sacrificio, coronel, respondió, su voz un murmullo gélido, pero no exige que el sacrificio sea total. Krautz lo miró, incrédulo. El comisario, un joven con apenas una década de servicio, le estaba ofreciendo una visión del deber que era tan herética como salvadora. Var tomó su decisión con la fría lógica de un autómata. Ordené que los cargueros sean equipados para transportar solo niños, ancianos y los enfermos terminales. El resto de la población se quedará. Krautz dio un paso atrás, sus ojos muy abiertos. Miles de millones, comisario, está sugiriendo sacrificarlos, como si fueran ganado. La voz del coronel se elevó con una indignación que Var no había esperado. Esto es una abominación, son leales siervos del emperador. Var no se inmutó. La culpa, ese sentimiento que a los comisarios se les enseñaba a erradicar, se agitó en su interior, pero lo suprimió con la fuerza de años de entrenamiento. Es una estrategia, replicó, con una voz que era puro acero. Si intentamos salvar a todos, todos moriremos. Si sacrificamos a los prescindibles, una fracción de la humanidad de este planeta sobrevivirá. La sangre de 1.000.000 es un precio aceptable por la vida de 1.000.000. La doctrina lo dice, coronel, no la que se enseña en los campos de entrenamiento, sino la que se vive en el frente. Un rebaño inmenso para una bestia más grande que el mundo, un sacrificio necesario. Krautz no pudo responder, solo asintió lentamente, como si la realidad de las palabras de Var lo estuviera aplastando. Hecho, comisario, ¿y usted se quedará? Var sintió. El capitán siempre se hunde con su barco, y este barco ya está tomando agua. La orden se extendió por Minos Sexto como un eco de la muerte. En los vastos distritos de las ciudades colmena, el pánico inicial se transformó en una histeria controlada, un torrente de cuerpos humanos que se dirigían hacia los puertos espaciales. Las familias fueron separadas con violencia, padres en edad de trabajar, los sanos, los fuertes,
Eran separados a la fuerza de sus hijos y de sus propios padres. Los soldados de la Guardia Imperial, muchos de los cuales habían crecido en esos mismos campos y distritos, cumplían las órdenes con manos temblorosas y lágrimas en los ojos, obligando a sus propios vecinos a tomar la decisión más horrible. En el búnker, Bar se sentó en su escritorio, la luz parpadeante de los hologramas iluminando su rostro. Un joven soldado llamado Griegos entró con un plato de raciones. Griegos era poco más que un niño, su rostro aún inocente, aunque el miedo ya había echado raíces en sus ojos. Comisario, Griegos susurró, la voz entrecortada, escuchamos los rumores sobre los transportes. Es cierto que las familias. Bar no necesitaba que terminara la pregunta. Se levantó y se acercó a una ventana de observación que mostraba la pared de roca, un recordatorio de su prisión voluntaria. Sí, soldado, es cierto. Griegos se detuvo con el plato en las manos. Mi familia se quedó atrás. Por primera vez, Bar se giró y su máscara de impasibilidad se resquebrajó. No había lágrimas, pero sí un dolor insondable en sus ojos. Lo sé, soldado, el deber es duro. Griegos se arrodilló, el plato resbalando de sus dedos. ¿Pero por qué? ¿Por qué los sacrificamos? Ellos también servían al emperador. Bar se agachó y puso una mano firme en el hombro del joven. Porque la bestia solo se detiene si tiene algo para comer. Porque la flota tarda en llegar. Porque el emperador, soldado, espera que a veces sacrifiquemos lo que más amamos para proteger lo que queda. Y el mayor de los sacrificios no es la muerte, es la culpa. Bar se levantó. Te quedarás conmigo, Griegos, en este búnker, hasta el final. Griegos asintió, las lágrimas ahora corriendo libremente por su rostro, no eran de miedo, sino de una comprensión sombría y dolorosa. En la superficie el plan de Bar funcionaba con una eficacia terrible. Los inmensos enjambres tiránidos, atraídos por la biomasa de las inmensas ciudades y la desesperación de la población, se lanzaron contra los centros urbanos con una furia incontrolable. Los edificios se derrumbaban, los gritos de los civiles se mezclaban con el rugido de las bestias, y el sonido de las garras alienígenas. La voz temblorosa de la oficial de comunicaciones, Marina, llegaba por el intercomunicador. La colonia de las tierras bajas ha sido invadida, puntos de contacto perdidos, 7 millones, perdidos. Bar se mantuvo inmóvil, observando los puntos rojos en los hologramas desvanecerse uno por uno. Cada punto era una vida, cada eco de estática un grito final. Bar sentía el peso de cada una de esas almas sobre sus hombros, un manto invisible y pesado de muerte que él mismo había tejido. Krauts, con una voz ahora completamente resignada, reportó el colapso del frente oriental, y finalmente, el despegue de las últimas naves de transporte. Ya se han ido, comisario, los pocos se han salvado. Bar sintió, se sentó en su silla, el único ser vivo que quedaba en el búnker, el único que no había huido. Las alarmas de proximidad comenzaron a sonar, el sonido de garras afiladas raspando contra el metal de los conductos de ventilación. Marina gritó en la línea, un sonido cortado abruptamente. Krauts le dio un último informe, su voz ahogada por un rugido inhumanamente cercano. Bar apagó la consola, la oscuridad engullendo la habitación. Sabía que la bestia había llegado, pero en la oscuridad, rodeado por el sonido del fin, no sintió miedo, sintió un dolor profundo, una tristeza infinita por lo que había hecho, pero también una extraña paz. Cerró los ojos, no buscando el perdón, sino la oscuridad del olvido. El mayor de los sacrificios no es la muerte, sino la culpa, y él había abrazado esa carga para que unos pocos pudieran vivir. Cuando la puerta del búnker se dio con un estruendo de metal desgarrado, Antonius Bar solo pensó en el sonido de las naves de transporte, un eco lejano de esperanza en la oscuridad infinita del 41º milenio. El comisario ya no era una herramienta, sino una lápida viviente, el último en morir por los que se habían ido.